Bueno, y donde hay que esperar todavía las reactivaciones en la Asamblea Legislativa, porque claro, están en este receso que se había determinado la semana pasada y que ha puesto todavía en suspenso la determinación de la Asamblea Legislativa con referencia a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Plurinacional. Estamos junto a Guillermo Seoane Flores, él es senador por Comunidad Ciudadana, y vamos a hablar justamente de la Asamblea, que no ha tratado este proyecto de ley para evitar la prórroga judicial. Hasta Cochabamba le envío un saludo fraternal, más bien, Guillermo. Está haciendo bastante calor, estaba el fin de semana en Cochabamba y claro, está haciendo bastante calor y seguramente también usted lo está sintiendo. A ver, Guillermo, ¿qué es lo que deben hacer los asambleístas de oposición, principalmente, con referencia a esta molestia que existe después de la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional? Buenos días. Buenos días, estimado amigo periodista de RTP. Primero, un fraterno saludo para ti y tu familia en estas fiestas y un saludo extensivo para Mónica y Boli, amigas entrañables mías que siempre están con RTP. ¿Qué quiero decirte? Este es un momento muy complicado. Es un momento muy complicado porque no hay ninguna voluntad democrática y política por parte del movimiento al socialismo de generar una discusión democrática, amplia, fraterna, para resolver los problemas del país. ¿Cómo es posible que la sesión del plenario del Congreso, la última sesión, por más de 2/3, haya aprobado la necesidad de continuar con las diferentes leyes que tenemos en curso? La primera ley que tenemos en curso, tú sabes, es la ley 144 para las elecciones judiciales, que fue aprobada hace más de, diría yo, 2 o 3 meses por el Senado Nacional, fue enviada al Tribunal Constitucional, se tiene ya en las observaciones de esa ley por parte del 140, por parte del Tribunal Constitucional. Ya ha pasado el plazo que diputados deberían haber dado su criterio al respecto y no lo ha hecho. Por consiguiente, estamos liberados nosotros de continuar en el Senado con los cambios modificatorios a la ley 144 y ponerla en vigencia. 1. 2. Hemos hecho una ley que genera la nulidad del decreto del numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional. Y al dejar en nulidad, ¿qué quiere decir? Hemos dejado en nulidad ese contrabando gravísimo que hizo el Tribunal Constitucional para la autoprórroga de los magistrados y en función de eso definir la cesación de funciones de magistrados y consejeros de los diferentes tribunales y del Consejo de la Judicatura. Por consiguiente, eso es lo que está pasando. Por otro lado, tenemos otra ley, que es la ley sustitutiva de los plazos transitorios de la ley de la justicia y la necesidad de continuar con la administración de justicia para que la justicia siga funcionando día a día. Esas son las leyes que tenemos, además del presupuesto general de la nación, que ya vino con observaciones de diputados, que se le hizo una observación más en senadores, que ha vuelto a diputados, pero que no tienen ningún interés de que se trate. Ante esa arremetida, le dijimos al país, queremos resolver en estas semanas que no haya vacación judicial, se la puede hacer en enero, o vacación parlamentaria, y en enero pues ya partir a paso de parada con el escenario democrático y el escenario legislativo limpio. No lo quieren hacer. Choquehuanca lanza una nota y desaprueba, no sé si desaprueba, sino no le hace caso a la Asamblea de Diputados Senadores de Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Que Choquehuanca, que es el jefe, digamos, el presidente del Parlamento, no hace caso a las resoluciones de su plenario, de la Asamblea, de la sesión general de la Asamblea. Entonces es un momento muy, muy complicado porque se está dando, por un lado hay un golpe judicial, hay un prevaricato de la justicia, tenemos retardación de justicia, hay problemas y diría yo puntos de vista muy difíciles entre el legislativo versus el judicial. Hay una alianza taxativa entre el gobierno y el legislativo, y bueno, si todo esto quieren hacer, si no quieren llevar las instancias democráticas importantes,
Deberían pues haber hecho cambios a la Constitución, cambios a una reforma de la Constitución, llamar a la constituyente para cambiar la situación democrática del país. Y no, metele nomás, actúan con autoritarismo y cada vez estamos muy preocupados los parlamentarios de lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Pues, ¿qué más nos queda? En el Senado nosotros ya hemos llamado a comisiones para este martes. Es probable que tengamos un par de sesiones esta semana. Debería darse una sesión general del Parlamento Nacional antes del inicio del próximo año parlamentario. ¿Qué es lo que puede suceder? Que aquí, digamos, aparezcan niños caprichosos o que aparezcan, por otro lado, situaciones donde parte del Parlamento no obedezca a lo que dice uno u otra autoridad. Eso es lo que no podemos hacer. Si la democracia significa y el Parlamento significa la casa donde debemos discutir los problemas nacionales, donde debemos fiscalizar, debemos legislar, debemos hacer políticas públicas, debemos concertar, y no vemos ninguna iniciativa del gobierno. Cuando el gobierno ve estas cosas y se da cuenta que cada vez en el Parlamento está perdiendo en las votaciones, algo pues debería hacer. Debería generar puentes de negociación, debería dar posibilidades de que entre todos podamos discutir los problemas nacionales, pero no lo hace. Senador, ahora dentro de estas propuestas que han nacido desde el Senado, ¿qué garantía se tiene de que no suceda lo que ha venido sucediendo durante todo este año? Se empieza con proyectos de ley y claro, alguna persona, seguramente opositora, a través de una argucia judicial detiene este tipo de procesos. O sea, ¿cómo decirle a la gente de que las propuestas de ley que se están emitiendo en este momento en el Senado no van a tener observación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Plurinacional y van a decir que son atentatorias contra la Constitución política? ¿Cómo se garantiza esto, senador? Con la separación de poderes, amigo periodista, con lo que la democracia dice, con lo que la Constitución dice. ¿Cómo quiere el gobierno nacional que nosotros, o la justicia, que nosotros avalemos la autoprórroga cuando va contra diferentes articulados de la Constitución? Le voy leyendo, va contra el articulado, exactamente aquí están, el articulado 183, 188, 194, 200 de la Constitución Política del Estado, que es taxativa sobre la imposibilidad de que se den estas autoprórrogas por parte de los magistrados. Entonces, la única manera de poder llegar a acuerdos es respetándonos, respetando el primer poder del Estado, que es el Parlamento, y nosotros respetando lo que sea necesario de la justicia y del poder ejecutivo. Pero ¿qué sucede si queremos tener un suprapoder nacional? Yo pensé que eso era solamente en la época de los varones del estaño, pero ahora está sucediendo que, digamos, el gobierno tiene a unos títeres en la justicia que se creen el poder supremo del país y pueden definir lo que les da la gana, ir contra la Constitución, ir contra el Parlamento, ir contra todo, en función de intereses políticos. Eso es lo que no podemos permitir. O ponemos encima de la mesa esta necesidad de diálogo nacional, esta necesidad de concertar una agenda parlamentaria que nosotros lo hemos hecho en el Senado. Tú te acordarás los 9 puntos que hemos propuesto y que han sido firmados por 30 de los 36 senadores, donde ya definimos 9 puntos, que es la agenda inconclusa parlamentaria que debemos hacer este 2024. Ahora, ¿qué posibilidades existe de que estas determinaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, que van en contra de la Constitución Política del Estado, puedan generar un juicio de responsabilidades? Es muy posible, por eso nosotros hemos hecho una ley de modificación a la ley 044, que donde se decía esa ley que la mayoría de las autoridades del país son susceptibles de algún juicio o de un juicio de responsabilidades, menos los magistrados y vocales. ¿Qué decía ya? No, si hay algún problema, ya sea penal o de juicio de responsabilidades, lo único que se le pide es la renuncia al magistrado y se acabó, queda libre. O sea que un día antes de haber hecho fechorías puede irse y decir, no, ya estoy libre de pena y de culpa. No, estamos haciendo una ley modificatoria que permita ajustar para todas las autoridades bolivianas la posibilidad de juicio de responsabilidades.
y si es necesario lo vamos a hacer. ¿Cuándo se retoma el trabajo en la Asamblea Legislativa, senador? Nosotros no hemos parado. Esta semana, mañana, ya, el día de hoy tenemos reuniones de comisiones y es posible que haya una convocatoria a sesión para el día de mañana. Ahora, que nos dejen sesionar es otra cosa. Puede ser que lleguemos a la Asamblea y encontremos totalmente cercada esa Asamblea y que no podamos, que no haya ascensores, que las puertas estén cerradas, que haya policía por medio y no nos dejen hacer nuestro rol y nuestro papel. Pero la actitud de todo el Senado, y ya lo ha manifestado en la convocatoria de la sesión de comisiones para el día de hoy, es totalmente abierta. En el interín nosotros vamos a protestar en Sucre, protestar acá contra la agresión del Tribunal Constitucional y de los magistrados. No es posible que esto suceda, porque si esto dejamos pasar, hemos dejado pasar todo. Habremos hecho una genuflexión contra la democracia boliviana y nuestro rol es defender la Constitución y hacer que cada vez esta democracia se consolide más y más. Y una exhortación al presidente Choquehuanca. Cuando yo le he dicho en algún momento, pero presidente, este es el momento donde usted puede generar lazos importantes y jugar un rol trascendental en el país, me ha dicho, donde manda presidente no manda vicepresidente. No sé qué querrá decir aquello. Yo sé qué quiere decir, pero bueno, entonces que deje de ejercer las funciones de presidente de la Cámara del plenario, porque si así va a ser, su rol principal es ese, no es el del Ejecutivo, es el del Legislativo. Él es el presidente de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y si no hacemos esos acuerdos, si no hacemos estas cosas, ¿para qué está el Parlamento? Si el Parlamento no puede legislar, no puede nombrar, no puede hacer ley para la modificación, para la ley de la justicia, si no podemos llegar a ningún acuerdo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cualquier ley que hacemos, el Parlamento o el gobierno nos pone unos adicionales específicos, como en el presupuesto, que ponen unos adicionales que son incomibles, pues no podemos nosotros apoyar y dar rienda suelta a que el gobierno tenga nomás la capacidad de ser juez y parte y definir cómo va a gastar 500 millones de dólares. Nosotros tenemos que aprobar primero si estamos de acuerdo en aquello y no hemos aprobado. Ese es el artículo 7 y 8, que son 2.000 millones de dólares por un lado y el 8 que son 700 millones de dólares, que quiere que el Ejecutivo o el Legislativo solamente analice, pero no que decida, que le dé la potestad al gobierno de decidir la contratación de esos créditos. No, pues para eso está el Parlamento, para adoptar leyes que le autoricen al gobierno si estamos de acuerdo o no con los intereses nacionales, en este caso con 500 y 700 millones de dólares, que nos parece además que no se sabe para qué es para libre disponibilidad. ¿Qué significará que hacer propaganda política, hacer sobre todo campaña política o resolver los huecos de la economía que se viene dando en el país y que probablemente tengamos graves anuncios en el 2024? Lo que queremos es evitar aquello. Para eso, muy responsablemente le hemos dicho, estos dos articulados no estamos de acuerdo, hay que modificar. Y no quiere, entonces lo va a hacer por decreto. Así no se puede gobernar un país. Entonces dejemos de decir que es un país democrático, porque si todo lo queremos hacer a través de decretos y no hay puentes de negociación, no se llama al país, a los líderes políticos, a grandes acuerdos nacionales, que el Senado dio una pauta. Estos son los 9 temas del legislativo que debemos llevar adelante y nos hemos puesto de acuerdo y ahí vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer con las elecciones primarias en el país? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los 2 tercios en el Parlamento? ¿Qué pasa con las leyes de ecocida? Y todo lo demás que tiene que ver con las 9 prioridades nacionales que el país debe llevar. Bien, senador. Quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. Con todo gusto, cuando quieras, estamos dispuestos a tener un diálogo contigo y un 2024 muy venturoso para ti y especialmente para Mónica y Bonnie, amigas entrañables, como te digo. Perfecto, le agradecemos mucho a Guillermo Seoane, senador de Comunidad Ciudadana, que ha conversado con nosotros esta mañana. Seguimos informando al país.